Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Demuéstrenlo pues, imbéciles, imbéciles, demuéstrenlo. Tengo miedo. Que Dios nos ayude. ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy día? Muy buenos días. Es 6:46 de la mañana, 29 de septiembre. El día de hoy, en horas de la madrugada, bueno, a inicios del día ya, mejor dicho, se conoció la noticia de que el congresista Hernando Guerra ha fallecido producto de una descompensación. Se había ido a Arequipa, perdón, a hacer una diligencia. Y bueno, tuvo la descompensación y falleció a la edad de 60 años. Ahora, el programa del día de hoy no es para burlarnos de lo que ha pasado, porque no es que se le desee el mal a nadie. Una pérdida siempre es lamentable. Sin embargo, hay que tocar algunos puntos cuando él, por ejemplo, era congresista y manifestó ciertas cosas. Incluso había manifestado algo respecto a que lo que había pasado, un homenaje póstumo a uno de los congresistas que también había fallecido, y él había expresado algunas cosas de materia económica, pues, ¿no? Entonces vamos a comenzar primero con la noticia que tenemos por acá, que dice Hernando Guerra García, ha fallecido. A través de Sangüesa Noticias, medio alternativo de Arequipa, se ha confirmado que el legislador de Fuerza Popular perdió la vida a los 60 años de edad en Arequipa. Según fuentes policiales, Hernando Guerra García habría sufrido una descompensación en el distrito de Punta de Bombón. La República se contactó con el comandante Policía Nacional del Perú, Elmer Ramos Chávez, y terminó por revalidar esta noticia. Él aseguró que fue evacuado del distrito ya mencionado tras haberse desmayado. Lamentablemente, habría llegado a una posta médica cercana al que fue trasladado, pero se encontraba cerrada. Asimismo, aseguró que se vienen realizando las diligencias respectivas para que el cuerpo del primer vicepresidente de la mesa directiva sea trasladado al capital. Por el momento permanece en el hospital Manuel de Torres Muñoz, en Mollendo, donde llegó en horas de la noche el último jueves 28 de septiembre sin signos de vida. El servidor público se encontraba en esta región debido a la convención minera Perumin. Tras esta sorpresiva noticia, congresistas como Diego Bazán se pronunciaron al respecto. Vamos primero a tocar un punto importante, señores. El tema bien simple. Él es congresista de la República y los congresistas de la República sacan normas de materia legislativa como tal por el tema de ver cómo favorecer al pueblo peruano. Y nunca quisieron favorecer en el aspecto en materia de salud en todos los años que van como congresistas. Y lamentablemente, ese hecho de no haber favorecido a la salud del pueblo, apoyo a las postas sobre todo, hizo que lamentablemente el señor falleciera. Porque como dice acá la noticia, ¿no? Su cuerpo, que bueno, que el señor estando desmayado, lo trasladaron a una posta médica cercana, pero esta posta médica cercana, para la mala suerte de él, se encontraba cerrada. Entonces, lamentablemente, no hay clínicas como cuando la mayoría de los congresistas están acostumbrados a irse a la capital, a Lima, a la mayoría de las clínicas, la Clínica Delgado, la Clínica Pacífico, ¿no? La que está por la altura del Larcomar, Miraflores, si no me equivoco, hay otra clínica muy conocida también. Y ellos están acostumbrados a eso, ¿no? Ahora, vamos a tocar la otra fuente, por ejemplo. Esto de acá es lo que a mí, bueno, dice, Nano Guerra, tras componerse en Arequipa, fallecido. Bueno, acá está la noticia también, pero acá, esto de acá a mí me llama la atención, señores. ¿Sabes por qué? Porque esta es una página que se llama Cuartel del Metal. Y miren cómo hablan de Nano Guerra García, ¿ya? Lo tratan de esta forma, dice. La muerte de Guerra García ha generado una onda de impacto en el panorama político del Perú, siendo un defensor ferviente de sus ideales y un miembro destacado de Fuerza Popular. Su participación activa en debates relevantes y su compromiso con el adelanto de elecciones le confieren un lugar destacado en la historia política reciente. Bueno, señores del Cuartel del Metal,
Permítanme informarles que yo como docente de historia no hablaría en demasía respecto a este pseudo padre de la patria, porque el señor cuando una vez estuvo haciendo participando en uno de los plenos del Congreso, él se encontraba veraneando en una de las playas del norte y manifestaba que para su mala suerte le tocaba trabajar, ¿no? Ahora dice, por ejemplo, contribuciones políticas que ha hecho él, ¿ya? El legislador fujimorista no solo se distinguió por sus convicciones, sino también por su activa participación en el parlamentario. Claro, la mayoría las hacía fuera del Parlamento. Entre sus acciones más resaltantes promovió el adelanto de elecciones y discutió las consecuencias del terrorismo en Perú durante los años 80. Qué raro que el señor, tanto que había criticado a Keiko Fujimori, luego salió con Keiko Fujimori y fue el portavoz de Keiko Fujimori, ¿no? Luego dice, últimos momentos y descompensación. Bueno, esto creo que ya les había mencionado, pero acá lo que me importa es lo que habla la página, dice trayectoria y legado. Hernando, quien había cumplido 60 años el pasado 14 de mayo, dejó un legado de compromiso y dedicación, dedicación a su país. Perdónenme, señores, pero este señor no ha dejado ni un carajo al país. Con 55.987 votos logró una curul en el Parlamento, desde donde trabajó arduamente en pro de la democracia peruana, incluso tras la vacancia y detención del expresidente Pedro Castillo. Bueno, esto de acá de que trabajó arduamente en pro de la democracia peruana, tampoco es cierto. Ahora dice, a mí lo que me llama la atención es el tema de reflexiones sobre el terrorismo, porque yo lo he ido leyendo y me parecía de verdad una cachetada para las personas que verdaderamente han luchado contra el terrorismo, que vienen a ser las rondas campesinas, ¿no? Y que por si no se acuerdan los apristas, las rondas campesinas fueron creadas en el primer gobierno de Alan García. Dice, en una de sus últimas intervenciones, el 28 de septiembre, Guerra García habló sobre las repercusiones del terrorismo en el Perú durante la década del 80, tema que sin duda permanecerá en la mente de muchos, evidenciando su compromiso con la verdad y la justicia. No con la verdad y con la justicia, porque el señor incluso estaba yendo en contra de lo que había manifestado la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Dice, el fallecimiento de Guerra García es una pérdida lamentable para la política peruana. Bueno, no, señores, lamentablemente no. Es una pérdida irreparable, sí, para su familia, una pérdida irreparable para sus contados adeptos, seguidores, pero no para la política peruana, señores. Quizás para el fujimorismo, porque ya no tienen ahora otro lacayo que el cual les pueda lamer la bota, el cual pueda salir a la palestra y limpiar las barbaridades que pueda decir cualquier fujimorista idiota, ¿no? Pero no es una persona que haya significado de manera grande, que haya hecho un aporte en demasía a la política peruana, no lo es. ¿Ya? Y, por ejemplo, ¿dónde está? Bueno, no, esto de acá ya no. Terminamos esto. Ahora, esto es lo que a mí me importa, señores. Miren, cuando Nano Guerra García se encontraba vivo, Nano Guerra García había manifestado algo respecto al deceso de un conocido congresista en su momento. Y dice así, Nano Guerra García dijo que muchos congresistas quisieran tener sueldo de ministro y así le respondieron en Twitter. El congresista de Fuerza Popular generó comentarios en la red social por su comentario en pleno homenaje póstumo a Fernando Herrera. ¿No? Miren, acá está. Y dice, el Congreso de la República había realizado ese martes un homenaje póstumo al congresista fallecido Fernando Herrera Mamani en el hall de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, y la actividad había iniciado a las 10 horas de la mañana con la presencia de la presidenta del Parlamento, que en ese entonces era Mari Carmen Alba, el presidente Pedro Castillo y varios congresistas. Ahora, dice, nuestras diferencias quedan de lado ante esta gran pérdida que nos conmueve, pero que a la vez nos llama a la reflexión para seguir buscando los consensos necesarios que nos permitan seguir construyendo un futuro mejor para nuestro país. Había comentado en ese momento María del Carmen Alba. ¿Ya? Cada uno empezó a hablar. Sin embargo, el que tomó la palabra fue el señor Nano Guerra García en su momento y dijo, la política es permanentemente vapuleada en nuestro país, de aquellos que son elegidos al Congreso más aún. A la prensa y a las redes sociales les encanta desprestigiar a quienes hemos sido electos, les encanta decir quienes tienen buenos sueldos, que tienen gollerías, había manifestado Nano Guerra García. Y dice que agregó que, pero Fernando Herrera ha dado un ejemplo con su partida porque vivía solo en una vivienda humilde en la que se alojaba para transportarse a su ciudad Tacna con pocos recursos. Y Nano Guerra García había manifestado lo siguiente, que para Guerra García son pocos los recursos que tiene un legislador para hacer un trabajo como Herrera quería hacerlo. Y él manifestó, ya quisieran muchos congresistas tener el sueldo de un ministro o viceministro.
tener movilidad y no tener que transportarse por vía terrestre o en los horarios que se le ocurre a cualquier línea aérea. El señor Guerra García incluso había manifestado de que el sueldo del congresista era poco y que quizá le había hecho un homenaje al señor Mamani porque vivía en una vivienda precaria, una vivienda humilde. Bueno, no sé para ellos qué será humilde, ¿no? Si María del Carmen Alba desayunaba en Roma con más de 400 soles, el señor Nano Guerra García por un momento había manifestado también de que el sueldo mínimo de 930 soles, cuando eso era el sueldo mínimo en su momento, era demasiado, que era una cantidad exorbitante para el ciudadano de a pie, ¿no? Pero él se queja, o se quejaba, mejor dicho, de la cantidad del sueldo que recibió un congresista por los 15.600 soles, y a eso hay que sumarle el nuevo iPhone, hay que sumarle el combustible, hay que sumarle los asesores, porque la mayoría de los congresistas no tienen conocimiento del derecho, entonces tienen que contratar asesores, y estos asesores que son contratados son aquellos candidatos al Congreso que aportaron al Congreso y que hay que ser sinceros y decir las cosas como son. El asesor de congresista no es que sea un politólogo como tal. La mayoría que estudia ciencias políticas estudia porque dice, ya, voy a ser asesor de congresistas, asesor de políticos. Pero lamentablemente quienes son asesores de congresistas son aquellas personas que nunca alcanzaron una curul, que aportaron económicamente al partido y la manera de poder retribuirles y poder, entre comillas, devolverles el favor que ellos hicieron al partido es colocarlos como asesores, ¿no? Y mientras más hayas aportado, entonces más vendría a ser, más alto vendría a ser tu cargo. De repente no eres asesor, de repente puedes ser ministro, ¿no? Pero acá lo que nos lleva a una síntesis es que el señor Nano Guerra García se lamentaba mucho de que tenía una cólera de por qué el ciudadano de a pie gana 930 y ahora, bueno, ahora gana 1050, si no me equivoco, el sueldo mínimo, ¿ya? Y él estaba descontento con lo que ganaba un congresista, que era más de 15.600 soles, porque le parecía, mejor dicho, una cantidad ínfima, una cantidad paupérrima, ¿no? Entonces, ahora que el señor Nano Guerra García ya no se encuentra más con nosotros, pues creo que ya no va a tener esa preocupación, ese problema que le invadía el cerebro poco a poco. Decía, ¿cómo podemos permitir que la gente de a pie goce de más de 930 soles cuando las cosas son tan baratas, tan asequibles, ¿no? Yo no me alegro por la muerte del señor Nano Guerra García, pero de alguna u otra forma creo que el karma existe. Las cosas van cayendo por su propio peso. El mundo da vueltas, se podría decir de esta forma, ¿no? Y si bien es cierto, no es que estemos eh, vitoreando lo que viene a ser una se podría decir una ley del talión donde ojo por ojo, diente por diente, no, pero me parecería algo ilógico y una falta de respeto que el Congreso de la República hoy hice la bandera a medias, ¿no? En señal de luto o cosas así, porque tampoco se hizo, o sea, no se hizo, mejor dicho, con el fallecimiento de los 80 peruanos, producto de los abusos cometidos por la policía del Perú en contra de estas manifestaciones, que son por ley, que son amparadas por ley. Entonces, me parecería una falta de respeto para todos los peruanos que se hice la bandera a medias, ¿no? En señal de luto, que hagan toda una ceremonia grande, que le compren un cuadro honorífico por ser el primer vicepresidente del Congreso, que lo coloquen en la palestra, que le dediquen horas de horas a unos argumentos idiotas que de repente quizá lo va a encabezar Cabero con su discurso cojudo de que mucha plata recibe el cine indígena y cosas así, y dejando de lado las normativas o las leyes o los proyectos de ley que son necesarios para la comuna peruana. ¿No? Y ahorita yo me adelanto, ¿por qué? Porque son las 7 de la mañana, el Congreso va a empezar a mover sus cosas, los canales de televisión mermeleros van a empezar a sacar biografías, su paso por la política peruana, su paso como conductor de televisión de un programa empresarial en su momento,
van a empezar o de repente Mari Carmen Alba nuevamente va a pedir un cuadro que va a costar más de 10.000 soles solamente para colocarlo en el hall de los pasos perdidos de, de ¿cómo se llama? Del Congreso de la República en honor, ¿no? En memoria de Hernando Guerra García. Yo no me estoy burlando de la muerte del señor, pero me incomodaría que el Congreso actúe de una manera tan estúpida cuando ya, y perdóneme que sea crudo, pero el muerto muerto está. Los homenajes, si quisieron hacerlo en su momento, se hacen en vida, no se hacen en muerte, ¿no? Ese tipo de homenajes póstumo para mí son una reverenda cojudez. Son cosas que al final ni siquiera él lo va a ver porque él de repente desde donde esté mirándole y decir, sarta de babosos, que al final yo me fui haciendo tal o cual cosa, pues no. Vamos a ir leyendo los comentarios de algunas personas. Tenemos 204 personas en el en vivo. No puedo transmitir en Facebook porque no he pagado el, el- el- el mes acá del StreamYard porque, bueno, pues no, 930 soles que el señor detestaba, para mí también no me alcanza, pues, ¿no? Lo que les voy a pedir a las personas que están en el live, que dejen su like, a ver cuántos likes vamos acá y al menos que llegue un yape, no sé, ahí está el número, son 135 likes, vamos 200 personas, 220 personas, al menos que llegue un poquito más y al menos que llegue un yape para comprarme pan, para seguir viendo las noticias, señores. ¿Ya? A ver, dice, el vagonetes de la playa se fue. ¿Y por qué lo conocen? Para las personas que desconocen este término del vagonetas de la playa, es porque el señor se le dio la genial idea de, de haberse ido a veranear estando trabajando en el Congreso de la República, ¿ya? Quiero encontrar más, miren, acá tengo otra cosa, ¿verdad? Me había olvidado, acá justo había separado otra información respecto al señor Nano Guerra García. Y acá decía lo siguiente, eh, no, este es de Alan García, no, esto de acá no, esto de acá no. Ya. Pero para los que no saben, señores, por un momento, la cosa es la siguiente. Alexander, si Nano Guerra García acaba de fallecer, ¿quién va a ser el que lo va a suceder? Porque al final ese curul no se puede quedar, no se puede quedar en el vacío. Tiene que haber una persona que pueda llegar a ocupar esa curul. Y bueno, el que va a ocupar esa curul es el señor Fernando Rospigliosi, que era su accesitario. Es decir, Fernando Rospigliosi le tienen que presentar o le tienen que entregar entre hoy y el día de mañana, entre cualquiera de estos 2 días, el credencial respectivo para que pueda ejercer el cargo de congresista de la República. Ahora, el punto principal acá, señores, es ¿quién es Fernando Rospigliosi? Ahora, te darás, te caerás como condorito con un plop hacia atrás, porque la misma página del Congreso de la República había colocado esto de acá respecto al exministro Fernando Rospigliosi, que ahora va a ser el accesitario, es decir, el congresista que va a ocupar el puesto de Nano Guerra García. Porque el señor Fernando Rospigliosi había sido inhabilitado para la función pública por 5 años, ¿ya? Con una infracción al artículo 126 de la Constitución Política del Perú al haber actuado como gestor de intereses propios o de terceros, y también se aprobó inhabilitarlo en la ejerción de la función pública por 5 años. ¿Ya? Ahora, ¿a qué se refiere? Dice, conforme al documento leído por la legisladora Marta Moyano Delgado, actual titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la infracción a la Carta Política por parte de Rospigliosi se hicieron a través de 2 convenios suscritos cuando él era ministro del Interior y para confeccionar uniformes destinados al personal de la Policía Nacional del Perú. Entonces, Rospigliosi, señores, por si acaso, es el que va a ser el accesitario para, para lo que viene a ser a ocupar el cargo de lo que ha dejado Nano Guerra García. Ahora, a mí, justo miren, hace 20 horas el señor Nano Guerra García había había tomado la palabra y había exaltado la imagen de Alberto Fujimori, ¿ya? Y dice que
Identificamos juntos al enemigo que causó flagelo a nuestro país y recordemos a quien supo derrotarlo, al presidente Alberto Fujimori. Y había estado haciendo un evento de reconocimiento a héroes de la democracia y pacificación nacional, ¿ya? Y el señor Nano Guerra García, creo que al final, bueno, no quiero decir nada, pero vamos a leer lo que dice Alex Febrero. Falleció Nano Guerra García. Falleció Nano Guerra García, menciona. Será recordado por haber sido un supuesto antifujimorista que luego se vendió al fujimorismo y en el Congreso se dedicó solamente a dañar el país, trabajar desde la playita y ser mensajero de Keiko. Por eso vivían pensando en cómo desean ser recordados. Por eso vivan pensando en cómo desean ser recordados, señores. Y es la verdad. Es la verdad. Ahora, este señor Nano Guerra García es prácticamente el símil o se parece al, ¿cómo se llama? Al literato Mario Vargas Llosa, que en su momento se enfrentaba al gobierno de Alan García, destacó en el Movimiento Libertad, se enfrentó con en Alianza de Movimiento Libertad, Acción Popular, Partido Popular Cristiano, juntos hicieron el Fredemos, se enfrentaron a Alberto Fujimori, cosas así, pero al final, bueno, terminó volteándose y apoyando también a Alberto Fujimori. ¿Ya? Vamos a ver qué dice por acá, algunos comentarios. Julia Janto, Alexander, se extrañaba su estilo particular de brindando la información. Gracias. Muchas gracias, solo que he estado enfermo, he estado con pendientes también, pero ya, vamos a volver de todas maneras. Quizá esta noticia nos haya hecho salir nuevamente del escondite en el cual nos encontrábamos nosotros, pero ya, nos toca el día de hoy. Dice, Rospigliosi de mal a peor, pero con ese congreso de delincuentes uno más no hace la diferencia. Lamentablemente sí. Jack, te voy a dar la razón porque si bien es cierto, ha fallecido Nano Guerra García, la mayoría dirá, uy, ya no va a haber otro día que nos moleste, pero el señor Fernando Rospigliosi es peor todavía. Bueno, acá la Pati dice, pues no, lamento profundamente la irreparable pérdida de mi amigo y primer vicepresidente, mis condolencias, y van a empezar ahí con toda una serie de cosas estúpidas, de verdad. Y por ejemplo, acá Gabriela Chávez pone lo mejor de Nano Guerra García. Empieza a hablar de Sendero, del MRTA, como si conocieran demasiado el tema del terrorismo, el señor. Ya no volveré a ver su putrefacta cara de este personaje, ni sus millones mal habidos le salvaron la vida. Le enviaré 950 soles para su caja. Oh, pero de repente eso es mucho, de repente para el señor, ¿no? Dice, para que vean a estos parásitos cómo son lavanderos, cuál será la fortuna que va a dejar, menciona Harrick. Masitas dice, la Pachamama se encargó de él. Señores, lo que quiero que se encargue es de mi desayuno, por favor, pues. El número del Yape, número del Yape. Yo no puedo colocar en la parte como siempre lo hacía porque no he pagado el StreamYard, señores. Voy a ver, voy a seguir leyendo. Dice, era muy cruel, malo, William Royer menciona. Cristian Solano dice, antes era un señor respetable sin una guerra, pero luego se convirtió en lo que más odiaba. Yo te voy a ser bien sincero. Antes de que se convierta al fujimorismo era respetable. El señor tenía un programa en el Canal 2, si no me equivoco, sobre temas empresariales y había manifestado incluso en su momento que Keiko Fujimori era lo peor que podía existir, el fujimorismo. Luego no sé con cuántos millones lo habrán comprado para que pueda cambiarse y ser el portavoz del fujimorismo, ¿no? Dice, a ver si analizan cuántos peruanos pasan por lo mismo por falta de atención médica. Esto es lo que a mí me importa. El señor ha fallecido porque en una posta médica no estaba abierta para atenderlo. Entonces, ¿cuántas personas, cuántos peruanos de a pie, la verdad, fallecen producto de la mala atención o la negligencia médica por el sistema de salud paupérrimo que tenemos hoy en día, producto de la no ejecución y producto de la no aprobación de diversos proyectos de ley que favorecen al Perú, porque la mayoría prefiere sacar proyectos de ley que favorezcan al partido, más no al pueblo peruano. Falleció como los pobres porque en provincia los centros de salud están hasta el perno, un parásito menos, menciona. Somos empresa, ahí está, Somos empresa, era su programa. Ya te mandé para el desayuno Chibolo Pulpi. Muchas gracias, Patria Grande. Ahora, ¿de qué le sirvió robar tanto que se trague su plata ahora? La verdad es que recordemos que uno va a morir y no se va a llevar nada a la tumba. Se va a quedar únicamente con lo que
con lo que hizo. Lo van a recordar no por los millones que tuvo, lo van a recordar más que nada por lo que dijo, por las acciones. Y las acciones de este señor, lamentablemente, daba mucho que desear. Bueno, no quiero abusar del tiempo. La mayoría tiene que irse a trabajar. Son las 7:10 de la mañana. Así que, señores, lo único que les voy a decir, somos 300 personas en el en vivo, 310 personas en el en vivo, y vamos solo 201 me gusta. A ver, señores, lo que les voy a pedir, por favor, es que apoyen con los me gusta, porque de repente van a salir un montón de fujimoristas a darle dislike al video, porque estamos yendo en contra del fujimorista, estamos hablando mal de su representante del fujimorismo. Así que les voy a pedir que por favor dejen el like no te cuesta nada, no te va a sacar una ampolla, el like es totalmente gratis. Malak Free menciona, todos vamos a morir algún día, pero algunos lo harán con honra y otros con deshonra. Guillermo Apaza, murió el miserable, 930 es un montón de plata, decía esa basura, pero yo no llegó a fin de mes con ese sueldo mínimo, menciona. Sí, las acciones hablan de uno. Bueno, señores, entonces yo los dejaría, ya les he dado la información. Por la noche de repente estoy sacándoles otro programa, pero al menos que llegue esto de acá, que supere al menos los 1000 likes el día de hoy, porque de todas maneras la mayoría de los fujimoristas por ahí se van a encargar de quitarle los likes o de dislikear con el fin de que el video no llegue a más personas, porque cuando hay menor cantidad de likes o dislikes, el video empieza a despopularizarse, no empieza a ser masivo, entonces la gente no se va a enterar de lo que se ha hablado el día de hoy respecto a Mano Guerra García. Bueno, señores, eso sería todo de mi parte. Les agradezco bastante por haber estado aquí conmigo. Cuídense bastante y nos estamos viendo el día de hoy en la noche de repente o el día de mañana. Cuídense bastante. Nos vemos. Chau, chau, chau. Solo le pido a Dios que el crimen